Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos sean a este programa en el que les presentaremos las conclusiones de la Mesa 1 del seminario La Constitución de Apatzingán y la Libertad de la América Mexicana, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral. Dicha mesa lleva por título El Congreso de Chilpancingo, la importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán es la génesis de la vida jurídico-política de la nación mexicana. Por eso mismo, la conmemoración de 200 años de su promulgación no podía pasar inadvertida por el Tribunal Electoral. Acompáñenos, por favor. Pues vamos a iniciar la etapa de esta sesión con la siguiente pregunta. El nombre es del maestro Carlos Cerrejón y está dirigida al magistrado don Manuel González Oropeza, y que dice que, por favor, aclaración sobre la frase de Morelos. La frase de Morelos dice textualmente que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. Bueno, esta frase forma parte de una segunda versión de los sentimientos de la nación, que no la original y que conocemos, sino la que quedó en el recuerdo de don Andrés Quintana Roo y que se la contó a Guillermo Prieto, que es quien la transmite. Entonces tenemos esa segunda versión que es más breve que la original escrita, pero que sí corresponde en gran medida. Le faltan muchos de los sentimientos que son los originales y tiene dos que no se encuentran en esos sentimientos originales, pero que don Andrés Quintana Roo asegura haber escuchado a Morelos la víspera de la lectura de los sentimientos de la nación en Chilpancingo, que Morelos lo mandó llamar y le dijo: señor licenciado, tengo que contarle a usted lo que voy a decir mañana y quiero que me aclare o me corrija. Y que entonces, ¿verdad?, de pie y caminando, Morelos le fue diciendo los sentimientos. Entonces, entre ellos están dos que no se encuentran en la versión escrita, pero que pudieron estar, ¿verdad?, en la mente de Morelos, y que en el momento de escribirlos, después de la plática con Quintana Roo, no los puso, ¿verdad? Y es uno de ellos y el otro es aquel que dice que el hijo, ¿verdad?, del hacendado o del ranchero, ¿verdad?, tengan la misma educación, ¿verdad? Son los dos sentimientos. Entonces, pienso que son posibles. El de justicia, porque corresponde mucho a las aclaraciones que insistentemente estuvo haciendo Morelos a Rayón en torno a los elementos constitucionales de en el sentido de que hubiera un quinto vocal en la Junta que se dedicara de manera especial a atender los asuntos de justicia, porque
como los miembros de la Junta tenían las potestades omnímodas, ¿verdad? Los asuntos de justicia también los tenían que resolver cada uno de los miembros de la Junta cuando se separaron físicamente. Y Morelos decía que esos asuntos de justicia le quitaban más tiempo que el enemigo. Entonces decía, de manera indispensable que hubiera una buena, oportuna, suficiente administración de justicia. Y este sentimiento corresponde a eso. Muy bien. La tradición oral entonces es la fuente de esta frase y me gustaría que se haya grabado esta idea para que don Carlos Cerrejón, cuya pluma es muy fértil, pueda hacernos el favor de llegar un pequeño artículo, una nota histórica sobre esta frase que está en la sala. Entiendo que Guillermo Prieto ha de haber sido el encargado de alguna manera de difundir esta versión de don Andrés Quintana Roo. Por cierto, si me permite, Andrés Quintana Roo en 1835 es el primero que propone a la Suprema Corte, como ministro de la Suprema Corte en ese momento, de investigar los hechos ocurridos en el Zócalo de México, que en donde una multitud había propuesto el cambio de régimen, es decir, eliminar la Constitución de 1824 y transformarla por la Constitución centralista. Entonces, don Andrés Quintana Roo, el gran constituyente de Apatzingán, el gran ministro de la Suprema Corte, es el que seguramente también hay que considerarlo como parte del legado de la Constitución. Muchas gracias por su aclaración y le rogaría que se tomara después unos minutos para corregir esta versión y poderla incluir en alguna de las publicaciones. Muy amable. La siguiente pregunta de Carlos Soriano va dirigida al embajador Jaime del Arenal Fenoquio y dice lo siguiente: ¿en México realmente existe la democracia o solo surge cada 3 años que hay elecciones políticas? Y además, y siempre quedamos aunque que hay la palabra democracia. No veo dónde está don Carlos. Carlos Soriano es homónimo de otro buen alumno mío que trabaja en el Tribunal Electoral también, ¿no? Aquí mismo. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? La historia conceptual, ¿no? Los conceptos. Sí, yo creo que es una sociedad democrática. Yo nací en el 53, como dice la canción, ¿no? Yo también nací en el 53 y estoy vivo en el 2014 y créeme, Carlos, que en este largo transcurso de 61 años la lucha ha sido por la democracia y efectivamente hemos conseguido una sociedad democrática. Ahora, una sociedad democrática es referente a qué modelo. ¿Somos una sociedad democrática como Suecia? Pues tal vez no. ¿Somos una sociedad democrática como el Congo belga o el antiguo Congo belga? Tampoco. Es decir, somos una sociedad democrática, como se llama Manuel González Oropesa, que ha transitado un camino particular, un camino institucional de dificultades, y en nuestro referente interno de nuestra historia particular, no respecto de Suecia, ni de Finlandia, ni de Noruega, ni de Islandia, hoy somos una ciudad democrática, una ciudad con instituciones que cuando yo era niño, y creo que aquí hay gente más o menos de mi edad también algunos, podemos meter la mano al fuego de que no había, y que no había ese respeto a la voluntad del pueblo, ni la voluntad soberana del pueblo. Entonces sí, lo que ocurre es que tampoco hay que comprar esa idea de democracias perfectas, imperfectas, más o menos. Cada quien va haciendo sociedad democrática a su ritmo y con sus propias circunstancias, siguiendo modelos que pueden ser universales. Evidentemente, no hay sociedad democrática si no hay respeto de los derechos humanos, pero hasta dónde tienen que respetarse los derechos humanos es otro propio camino que lo estamos viendo en estos días. No hay sociedad democrática si no hay libertad de prensa, efectivamente. ¿Dónde acaba la libertad de prensa? ¿Dónde comienza la libertad de prensa? Yo vengo ahorita representando a México en un país que está debatiendo en términos de límites a la libertad de prensa, y es un verdadero conflicto ahorita en ese país ver hasta dónde se limita o no se limita, o si se puede limitar o no se puede limitar.
Es decir, yo creo que son temas evidentemente de una enorme actualidad jurídica, pero donde yo siempre me he pronunciado es en el sentido de no comprar el boleto del modelo ideal. Modelo ideal allá a Los Ángeles y cuando desaparezcamos de este planeta, ¿no? Aquí estamos en la Tierra y estamos sujetos a muchos problemas y tenemos que resolver esos problemas. Los problemas de democracia mexicana son problemas propios de la sociedad mexicana, de su historia. Ya Krause hace muchas veces se acuerdan que acuñó este término democracia sin adjetivos, ¿no? Es cierto, pero es que hay veces que el camino democrático se obstaculiza por cuestiones muy coyunturales y como decía Pepe Barragán, ojalá nunca lleguemos a otro periodo en la historia en el cual la soberanía la pierde el pueblo y la asume una persona. Históricamente, hipotéticamente es posible. O sea, nadie nos impide que los logros alcanzados en un determinado momento histórico se puedan perder. Es más, hay estados en este continente hoy que han ido perdiendo lo que habían ganado hace mucho tiempo. No menciono nombres. Hay países en Europa que lo están perdiendo. Entonces, se puede perder lo ganado. Nosotros creo que hoy por hoy sí hemos conseguido, en relación a la propia vigencia de la Constitución de 17 en su origen, 100 años después, un enorme avance democrático. Estoy absolutamente convencido y creo que se podría probar, entre otras cosas, con esto, con esta misma institución, en esta misma institución, como lo acaba de decir Manuel. Muchísimas gracias. De la señorita Nancy Ruiz dice, ¿por qué la justicia está tácita en la Constitución de Apaxingán y no existe como tal? Le pregunta al magistrado Manuel González Aropesa y a usted, doctor Barragán. Bueno, igual la justicia yo creo que sí existe, evidentemente, como ideal y como actuación. Es decir, yo creo que lo que hacemos al resolver cerca de 5,000 expedientes al año, en su mayoría favorables al ciudadano para la protección de los derechos políticos, es parte de la justicia. Pero evidentemente el decir que no existe, creo que también es un exceso. Claro que existe, es decir, las instituciones también se han ido perfeccionando, la transparencia en los tribunales, la selección de los jueces es de otra manera que como se hacía antes. Yo también nací en 1953 y yo recuerdo esto. Y ahora veo que es otra cosa distinta. Y no creo que sea porque yo esté en el establecimiento de la justicia, sino porque otros países están tomando como referentes algunas de las resoluciones de los tribunales mexicanos. Ahora, el que haya justicia no significa que haya una total ausencia de injusticia. Por supuesto que hay injusticia. El que se respeten los derechos humanos no significa que no haya violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque lo que implica es que haya un sistema que pueda de alguna manera copar con esos problemas de derechos humanos. De tal manera que no comparto la opinión de que no hay justicia en este país, pues yo creo que el país ha hecho un buen trabajo en esto. Todavía hay más por hacer, por supuesto, y quizá corresponde a la señorita que contribuya con eso. Gracias. En relación a la misma pregunta, su servidor efectivamente ha manifestado la ausencia de una aplicación en el sistema de nuestra impartición de justicia en materia de responsabilidad por las violaciones a la Constitución, que afecta precisamente, fundamentalmente, violaciones a los derechos humanos. Y eso es gravísimo, es lo más sagrado que hay en la Constitución,
y lo más sagrado del ordenamiento jurídico pues, es la Constitución. ¿En qué se basa su servidor? Bueno, los amigos pues saben que tengo por ahí ya algunos libros publicados y se basa su servidor en la aplicación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de 24 de marzo de 1813 para hacer efectiva la responsabilidad de los empleados públicos. Esta ley establece un sistema penal para el que viola la Constitución. La violación de cualquier artículo, cualquiera que sea de la Constitución, está tipificado como un ilícito penal. Y luego ciertos bienes como la forma de gobierno, la monarquía, como la instalación de las cortes, como nuestra libertad individual, y hablando de libertad individual, se protege con no menos de 14 tipos favorables. ¿Y qué hace el poder, el Congreso de la Unión a partir de la primera ley de amparo, 1861? Incorpora esta ley, esta ley del 13, le incorpora la primera ley de amparo. Y el de 69, que es la segunda ley el Congreso del 69, donde aparece la segunda ley de amparo, la incorpora también esta misma ley de 1813 y la vuelve a incorporar la de 1882. Por eso la Corte en sus resoluciones emite, como aquí ya lo ilustraba el doctor Manuel González Oropeza, trata de aplicar esa norma, por un lado, enviando el expediente a la autoridad competente, en este caso de Veracruz, al Congreso de la Unión. No prosperó, cierto, pero en ese mismo año, en el año anterior, 1868, hay una acusación contra Gómez Cuervo, que es gobernador de Jalisco, y sí prospera, de manera pues que se hace esa referencia. Y luego la Corte, cuando es el momento, cuando hace el pronunciamiento, tiene dos proclamaciones. Primero, se ampara y se protege a Francisco Olvera por los malos tratamientos que ha sufrido en la prisión. Es un caso concreto. Segundo, se consigna a la autoridad política del centro y el alcaide de la cárcel de Querétaro por los malos tratamientos que ha infringido a Francisco Olvera. Y es una resolución de finales de siglo. Y de acuerdo a qué ley se hace efectiva esa responsabilidad, a esta de 1813. Nada más. El señor embajador don Jaime del Arenal también quiere hablar. Sí, para hacer una aclaración. Bueno, desde luego yo sí acepto evidentemente que la Constitución de Paciencia contemple el tema de justicia, pues simplemente ahí está todo, hay que leerla. Y que también considero la actividad que hizo el Tribunal de Ario es fundamental y está más que probada pero cuidado, tampoco hay que enaltecer demasiado a Ario. Y aquí a lo mejor me peleo con algunos de ustedes, pero no importa. O sea, pensar que en Ario se inaugura la justicia no es cierto. Hay 300 años de admisión de justicia colonial, más o menos casuística, más o menos perfecta, imperfecta, como la de nuestros días, quizás más imperfecta, quizás más adecuada a la realidad. Hay todo un derecho indiano, hay tribunales, hay una admisión de justicia. Lo que ocurre es que Ario crea el aparato de justicia para las zonas insurgentes, ¿no? Evidentemente también imponiendo ya el contenido libertario y lo que ha alcanzado la insurgencia para esa misión de justicia, pero es la necesidad que tienen los insurgentes de administrar justicia en esos territorios que tienen ganados, pero es una justicia ordinaria. A lo que yo me refería, que a México le hace falta la tarea de justicia, y volviendo a lo mismo que nos preguntaba Carlos Soriano, que es la justicia en infinito, ¿no? Que no, el ideal realizable no es cierto. Los somos juristas, tenemos que entender que la justicia es una realidad que se hace, no es un ideal. Quien todavía algunos de ustedes piensen que la justicia es un ideal, pues está muy equivocado, que cambie de carrera, ¿no? Que se haga filósofo. La justicia no es, si fuera un ideal, señores, es una realidad, tiene que ser una realidad que se hace en estos tribunales, como en los tribunales, tanto antes de la insurgencia como después de la insurgencia. Lo que ocurre es la forma diferente de administrar y de entender y de realizar esa justicia, y sobre todo los sistemas que aplicamos, la normatividad que aplicamos. Pero justicia es una tarea que los juristas estamos comprometidos a hacer todos los días. Y aquí coincido totalmente con Manuel, se hace y se deshace.
porque nadie está pensando en una sociedad justa para siempre, una sociedad democrática para siempre, una sociedad feliz para siempre. Eso no existe, eso no es propio de los seres humanos. Los seres humanos vamos a debatir por conflictos provocados, intencionales, dolosos, por accidentes, por errores, por equívocos, por malas perspectivas. Vamos a colisionar siempre y siempre va a ser necesario contar por ello con órganos que administren justicia. Y tenemos que entender que la justicia sí resuelve los conflictos y que hemos hecho mucho al respecto. Si no, pues todos nuestros tribunales, todas nuestras cortes, toda nuestra misión de justicia, ¿qué estaría haciendo? Lo que yo quería decir cuando tomé la palabra es que a la Constitución de Apatzingán le faltó la sensibilidad que tuvo Morelos en los sentimientos de la nación para la justicia que hoy llamamos social. Sé que es una visión muy escolástica, pero no es lo mismo la justicia conmutativa o la justicia legal, que generalmente se administra en tribunales, que la justicia social, que no le corresponde nada más a los tribunales. Se lo corresponde a un gobierno, a los tribunales, a la sociedad, a los ciudadanos. Es lo que la tarea que queda pendiente en nuestra sociedad. No es que avancemos más en una correcta administración de los tribunales mexicanos. Eso hemos avanzado y seguiremos avanzando. Pero el problema es un problema más grave, es un problema de sensibilidad frente al tema de la justicia social. Y ahí mi argumento no es procesalista ni es numérico, simplemente es un argumento que está evidente. Seguimos siendo una sociedad que tenemos altos índices de pobreza y de desigualdad. Humboldt ya lo dijo, y esto sí lo dijo Humboldt. La gran característica de la Nueva España era precisamente el carácter desigual de la sociedad. Y en 1805 vino, se asombró, y esta sociedad tan desigual. Bueno, pues todavía nosotros, algunos de nosotros, al menos yo, me sigo asombrando del carácter desigual de la sociedad mexicana. No obstante, que hemos avanzado en democracia, que hemos avanzado en libertades, en respeto a derechos humanos y en la misión de justicia formal, cotidiana, o la justicia que administran los tribunales de justicia en el labor diario y cotidiano. Yo creo que ahí sí, ahí está, yo creo, la supremacía de Morelos, el cura de parroquia, sin formación más que de bachiller en teología moral, sobre los canonistas, los juristas, los licenciados en otros derechos, que no supieron ver que ese era un problema que a la larga, en nuestros días, le iba a rebotar a la nación mexicana. Muchísimas gracias, embajador. Les doy la palabra al doctor Barragán. Bien, su servidor está de acuerdo con el planteamiento último que acabamos de escuchar. Efectivamente, tenemos nosotros que hacer hincapié en el aspecto de la justicia social, y entendida no solo como impartición de justicia en ese ámbito social, sino también como política general de un gobierno, de un buen gobierno del que habla la Constitución de Apatzingán. Estoy también de acuerdo en que la vocación de las facultades de Derecho y de quienes hemos estudiado en ellas, pues es el mismo ideal que, digo, es la meta que está planteando el doctor Jaime del Arenal. Pero yo quisiera retomar un poquito la polémica referida al texto de la Constitución de Apatzingán. Primero, creo que no se debe desligar de los sentimientos de la nación. Yo decía que hay que verlo en su contexto histórico completo, de los sentimientos, de los elementos de rayón, y no solo eso, sino en las constituciones provinciales, municipalistas inclusive, de toda el área latinoamericana, particularmente de lo que era el Reino de la Nueva Granada, que también hablan de estos aspectos tan interesantes. Y junto con lo que ha dicho, pues la impartición de justicia que establece el decreto de Apatzingán no es nada más el Supremo Tribunal de Justicia y Ario de Rosales, que tiene una importancia excepcional, sino que también tiene que ver con el sistema establecido por las Cortes Españolas de Cádiz en cuanto a la reforma, que es la reforma de impartición de justicia más importante de los últimos 200 años, en opinión de su servidor, de reorganización de las facultades de las audiencias y de los tribunales que están bajo de ella.
la audiencia se transformará en el Supremo Tribunal de cada una de las 19 entidades que firman el Acta Constitutiva de 1824. La Suprema Corte va a asumir las funciones de la Audiencia de la Ciudad de México. Y abajo de ella hay juzgados, es lo mismo que tenemos en la actualidad, tribunales superiores como audiencia, históricamente hablando, y los juzgados. Y el 211 de la Constitución de Apatzingán deja en vigor esa ley, esas leyes, junto con las otras antiguas aplicables, y entre ellas las 7 partidas, donde vienen más de 120 leyes reguladoras de 4 recursos maravillosos de amparo. Y aquí no sé si nos acompaña Andrés Lira, ha trabajado muy bien este tema. De manera que sí está ahí ya pensado y regulado un sistema muy adecuado de impartición de justicia. A su servidor le gustaría sugerir que regresáramos precisamente a esa reforma de 1812, por decirlo, en el año de la Constitución de Cádiz, ¿sí? Un sistema de no más de 2 audiencias en impartición de justicia, porque el sistema de impartición de justicia ya es de amparo y de protección, ¿sí? Uno acude, como acudieron las mujeres del rey, en el periodo del rey Salomón, a reconocimiento de derechos fundamentales sobre una criatura, en el caso del rey Salomón, que es ya derechos fundamentales, reconocimiento, y en su caso a resolver el problema que se establece ahí en materia de derechos humanos, ¿sí? Y no hay ninguna pretensión jurídica que no tenga relación con los derechos humanos, entre ellos la propiedad, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su respuesta. Pues hay todavía algunas preguntas, pero seguramente en otro momento, platicando con los ponentes, se puedan desahogar. Ya el tiempo está muy encima y nos falta el último paso, que es justamente darles unos reconocimientos a nuestros ponentes. El doctor Báez va a pasar aquí a este estrado para hacer la entrega de esos reconocimientos. Las brillantes disertaciones e intervenciones de los panelistas, y en este momento hace entrega el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, doctor Carlos Báez, entrega de estos reconocimientos a nuestros distinguidos invitados, al magistrado Manuel González Oropesa, al doctor Jaime del Arenal Fenoquio, al doctor José Barragán Barragán y por supuesto al doctor Alberto Enríquez Perea. Nuevamente agradecemos las brillantes intervenciones de los ponentes y del moderador de esta mesa, el Congreso de Chilpancingo, importancia política y jurídica de la promulgación de la Constitución de Apatzingán. En este momento agradecemos y despedimos a los panelistas y a todas y todos los asistentes a este seminario. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.